Estamos en el tercer bloque de las implicaciones del impacto a largo plazo de avivamientos, movimientos de restauración. Y como mencioné en el anterior, en este queremos enfocar en los cambios sociales. ¿Por qué? Porque a veces creemos que avivamiento ha de quedarse dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida de la comunidad, que tiene que ver con nuestro encuentro con Dios. Y todo eso es importante. Pero en verdad sabemos que es avivamiento cuando los cambios se notan en la sociedad. Y no solamente en que hay tantos convertidos, sino que hay tantas vidas cambiadas y cuántos sistemas de injusticia son confrontados. Porque el buen avivamiento confronta el mal estructural dentro de la iglesia. Y cuando vimos movimientos de avivamiento en la historia de la iglesia, vimos que a veces el problema más grande estaba dentro de la iglesia, donde tenía que confrontarse pecado, donde tenía que confrontarse injusticia y mal estructural dentro de la congregación. Entonces, hay ese cambio donde hay arrepentimiento del pecado interno, donde se busca la santidad. Pero aquí estamos hablando entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo fluye eso más allá? Y lo interesante es que a veces el avivamiento viene como respuesta a un mal social. Pero muchas veces viene el avivamiento y porque gente se convierte, gente que ve su mundo, ahora lo ve con otros ojos y dice, oye, antes ni había notado, por ejemplo, el abuso de niños. Antes no había notado cómo se maltrata a la mujer. Antes ni había cuestionado el pecado y la inmoralidad que es la esclavitud. Pero ahora, porque he tenido este encuentro con Dios, ahora veo que no podemos actuar como que esto no está presente, como que no tenemos que buscar cambio en estas cosas. Entonces, vemos a través de la historia de la iglesia que los avivamientos, los movimientos de restauración que han traído reforma social. Por ejemplo, en la reforma protestante. Parte de la razón por qué se da la reforma era por la gran injusticia del sistema feudal. El sistema feudal tenía prácticamente esclavizado a gran porcentaje de la población de Europa y del mundo, pero esto ocurre en Europa. Y entonces la gente comienza a leer la Biblia y se da cuenta que esto no es la voluntad de Dios. Pero se está usando la iglesia y los sistemas eclesiásticos para justificar esa injusticia. Entonces muchos de los primeros comienzan a leer la Biblia y se dan cuenta que el Evangelio no solamente me invita a una relación con Dios, importantísima, sino me invita a nuevas relaciones sociales. Y entonces el poder del Espíritu Santo obra movimiento que busca transformación y que va a romper el sistema feudal en Europa por causa de eso. Y una de las cosas que va ligado a todo esto tiene que ver con la educación. Recordamos que alrededor de ese mismo tiempo se inventa la imprenta, entonces ya puede haber acceso a literatura escrita, pero la mayoría de la gente no sabe leer. Y una de las cosas interesantes de cuando se comienza a imprimir la Biblia y que muchos evangélicos tenemos versiones de esta historia es que cuando la gente se ha convertido quiere aprender a leer. ¿Por qué? Primero para leer la Biblia. Yo he recordado y recuerdo en mis años de ministerio cuántas personas básicamente analfabetas aprendan a leer. ¿Para qué? Quiero leer la palabra de Dios. Pero al leer la palabra de Dios entonces tengo acceso a más conocimiento que me ayuda a pensar sobre mi vida y trae transformación. Y mis hijos aprendan a leer y tienen opción de una educación mejor, algo que les va a traer un cambio real. Vemos en el avivamiento wesleyano que directa e indirectamente rompió las cadenas de la esclavitud en Inglaterra. Que las personas comenzaron a ver en medio de todo esto, si el Señor de veras liberaba a la gente, era pecado tenerla esclavizada. En verdad, uno de los problemas en Estados Unidos es que ese avivamiento no se profundizó. Es más, muchos creyentes siguieron justificando la esclavitud, rechazaron lo que ese avivamiento quería traer, que era el romper esa cadena.
y tuvo que venir guerra para que se rompiera esa cadena en Estados Unidos. Pero en Inglaterra hubo una serie de líderes dispuestos diciendo la esclavitud, la venta, el negociar a gente es pecado. Eso no trae el beneficio que Dios quiere para toda la humanidad. ¿Y cómo le vamos a predicar a una persona que debe de aceptar a Cristo, que Dios desea lo mejor para él o para ella, y vamos a seguirla esclavizando inhumanamente? Fue el avivamiento, la predicación, también en Estados Unidos más adelante, que fue la base de todos los movimientos que estaban en contra de la esclavitud, era el mover del Espíritu Santo, la palabra que estaba creando una indignación en un número creciente de creyentes diciendo, no podemos hablar de una transformación personal si no hay un impacto social. Cuando se desarrolla el avivamiento cuáquero, primero otra vez en Inglaterra y luego en las colonias de Estados Unidos, vemos que una de las áreas donde ellos sienten, los que tienen este encuentro espiritual, que debe haber cambio es la reforma carcelaria. Las cárceles eran cárceles de deudores. Si yo me endeudaba, me echaban a la cárcel. ¿Y cómo iba a pagar la deuda? Era imposible prácticamente. Vivía el resto del tiempo, o mis hijos en la cárcel, como esclavos otra vez. O también la realidad carcelaria era que se vivían condiciones infrahumanas y no había una oportunidad de poder decir, he cumplido mi deuda a la sociedad y ahora puedo regresar a la sociedad. Y los cuáqueros lucharon, ¿por qué? Porque las cárceles fueran lugares humanos. Sí, esta persona había hecho mal. No estaban cuestionando eso. Esta persona tenía una deuda a la sociedad, pero si la cumple, ¿cómo la va a cumplir en una situación humana? Y cuando salga, ¿hay esperanza para no caer otra vez aquí? Entonces, el despertar espiritual creó un compromiso con cambio. Jorge Müller, el gran predicador en Inglaterra, que originalmente Alemania, que tuvo una visión de tantos niños que quedaban prácticamente huérfanos por las situaciones, otra vez de la revolución industrial. Estaba dejando a niños como mano de obra barata, padres que no podían con ellos, no podían cumplir. Entonces él siente del Señor que su ministerio, su respuesta al obrar de Dios en su vida, ¿qué es? La justicia para los niños. El crear orfanatos que sean lugares de esperanza para los niños y no solamente de una esclavitud práctica, que a veces es lo que pasaba con los orfanatos. El avivamiento creó mover. El avivamiento rompió la tendencia hacia la mano de obra infantil. En vez de darle esperanza a los niños que pudieran estudiar, obligarlos a trabajar desde chiquitos. El avivamiento del tercer despertar espiritual en Estados Unidos también estuvo a la mano de la reforma del sufragio para la mujer, de la justicia donde la mujer pudiera ser tratado con algo de dignidad. Todavía vivimos en un mundo donde a la mujer se le trata diferente y menor que al hombre, pero ha sido en diferentes moveres espirituales que ha habido movimiento en esta área. Todavía hay mucho, necesitamos un avivamiento que confronte eso, nos hace falta. Pero vemos que cuando gente reconoce que Dios está obrando, también los confronta con la necesidad de cambiar cosas. Por eso, cuando algo se llama avivamiento, y no confronta los males sociales que existen en su país, en su región, digo, o es incompleto el avivamiento o hay que cuestionarlo. Si yo puedo vivir en América Latina, donde en tantos países hay una injusticia estructural hacia el indígena, hacia el afrodescendiente, y si yo digo que he tenido un avivamiento y no me confronta con la necesidad de cambiar sistemas que justifican la injusticia hacia el pequeño, hacia el pobre, hacia el marginalizado, diría,
o no es avivamiento o le falta mucho. Sí, un avivamiento no nos llama a buscar la paz y la reconciliación nacional. Y no nos llama a crear sistemas de bienestar para todos, no solamente para la minoría evangélica, sino para toda la sociedad. Diría, o no es avivamiento o todavía le falta. Porque cuando ha habido un mover espiritual, desborda y trae cambios, trae justicia, trae paz, trae bienestar, trae búsqueda de vivir en un mundo que se parezca más al reino de Dios y donde todos puedan recibir el beneficio. También cuando hay ese mover espiritual, no es que sean movimientos sociales, sino que tiene impacto social profundo. ¿Por qué? Porque es una crítica de las estructuras que justifican el mal. Algunas personas que no son creyentes legítimamente han criticado los avivamientos porque dicen, pues, ¿y qué importa? Tienes gran experiencia y sigue la injusticia. Tristemente, y con todo respeto a mis hermanos guatemaltecos, recuerdo que hablábamos a veces en Guatemala, los años que vivía ahí, que ya no íbamos a llamar a la mordida, sino la íbamos a llamar ofrenda, porque se la estábamos dando a un hermano. Porque el impacto estructural de cambio era tan pequeño que muchas veces el que era creyente seguía en los mismos sistemas y no cambiaba el sistema. Entonces decía, ¿qué pasó? ¿Dónde está el cambio? Y legítimamente alguno podía criticar, ¿dónde está el cambio? Regresando a lo teológico, podemos decir que aquí estamos hablando de no solamente de los dones y las experiencias espirituales, sino del fruto del Espíritu. Que la experiencia, los dones deben de crear en nosotros un crecimiento y un fruto que entonces va a buscar cambiar no solamente mi propia vida, sino la vida a mi alrededor y la vida en el entorno donde yo vivo, donde yo camino, donde yo sirvo, donde yo vivo mi vocación como creyente. Por eso un avivamiento verdadero va a traer cambios inmediatos, va a traer cambios a mediano plazo, pero va a tener efectos a largo plazo.